hay muchas cosas como que menciona como conflictos sociales. Ante esa realidad de esos conflictos, nuestra responsabilidad tenemos que no solamente, no podemos contemplar solamente esos conflictos, hay que ver como la manera de denunciar como esas estructuras que provocan esos conflictos, esas realidades, esas estructuras de muerte, de injusticia, de todo esto. También hay que como anunciar una nueva mirada, una nueva perspectiva para resolver esas realidades, especialmente eso yo creo, denunciar de eso, anunciar eso es un derecho humano para reclamar, especialmente lo que es bien común. Correcto, muy bien, Fray, excelente. Por ahí va la cierta perspectiva desde la mirada institucional. Como iglesia, la iglesia no se puede quedar callada y tiene que tomar postura. Y al tomar postura, y aquí ya viene lo franciscano, ¿desde dónde lo hace? ¿Desde el golpeador o desde el golpeado? Ahí habrán las dos posturas. Pues. Hay gente que se va del lado del que golpea y otra gente se va del lado del golpeado. ¿Qué más podemos decir? Cambiemos la pregunta. ¿Qué entendemos por conflicto? Conflicto puede ser, hoy me levanto en la mañana, tengo que ir a trabajar, tengo que ponerme mi ropa de trabajo y no sé qué ponerme. Y eso me genera un conflicto. Estoy hablando de lo más trivial. Otra cosa, ha pasado aquí en El Salvador. Yo estoy aquí en El Salvador y hemos tenido toda una semana de conflicto, 2 semanas de conflictos de calle. Cuando digo conflictos de calle, eso es intolerancia en el tráfico. Entonces, un carro le echa el carro, valga la redundancia, un pickup se le tiró a la moto y una moto, el pobre motociclista salió volando. Va, esa es una. En otra, solo hay un video donde un señor de una heladería se baja y agarra trompones a un señor que iba en el auto. Me imagino que tuvieron un conflicto ambos y lo solucionaron pegándose. Pero el problema es que el agredido era una persona mayor con discapacidad, usaba bastón, pareciera ser que el señor tenía problemas en una pierna. Y el agresor todavía le quita el bastón y le zampa 2 garrotazos. Y uno se queda, puchica, qué barbaridad. Después en otra, 2 motociclistas por irse peleando, al final se agarraron a trompones. Y así puedo seguir contando un montón de conflictos que aquí en El Salvador se han venido dando. Ahora viene la pregunta, ¿cómo tomar postura ante un conflicto? Si yo no sé qué es lo que ha pasado. ¿Me explico? Yo puedo decir, sí, pero era un señor mayor de edad, ya un adulto mayor con discapacidad. Sí, pero ¿qué hizo el discapacitado para ganarse la cachillada? Pues hasta ahí desconozco. Hasta ahí desconozco. O los motociclistas, ¿por qué van peleándose? No sé, lo único que veo es el video donde se están agarrando trompones, llega la policía y se los levanta a los dos. Todo esto porque mientras se descubre quién es el culpable. Y así podemos seguir nombrando la guerra de Ucrania con Rusia. Yo no sé qué pasó allí, bueno, más o menos sí sabemos, pero ¿será que Ucrania se buscó, se sintió, sacó el pecho y se metió en guerra, que lleva 15 días? Bueno, más días, comienza un jueves. Entonces ahí nos vamos topando con una serie de situaciones que es necesario tener cierta claridad para poder delimitar qué es un conflicto, especialmente cuando son conflictos sociales. Ahora, cuando hablamos de conflictos sociales, siempre hay 2 partes en conflicto y usualmente una de las partes es desfavorecida y es ahí donde va a aparecer los derechos humanos.
Veamos un poco de la historia de los derechos humanos. ¿Cómo surgen los derechos humanos? Pregunto. ¿Cuál es el surgimiento de los derechos humanos? ¿Alguien que nos quiera compartir qué es lo que sabe acerca del surgimiento de los derechos humanos? José está levantando la mano. Ay, yo pensé que estaba, yo digo, buena, José, sacando la casta franciscana. ¿Cuál es el origen de los derechos humanos? Vamos a ver, los hermanos postulantes de Santiago de María o los hermanos postulantes de Comayagua, que le estaban pidiendo a René que fuera. ¿Para qué van a ir si aquí los estoy atendiendo yo? Ajá. ¿Cuál será el origen de los derechos humanos? ¿Cuál es la referencia derecho humano? ¿Cuál es la relación derecho con el humano? Que ahí va a surgir derechos humanos. ¿Cuál será la relación? Ajá, ajá. Oye, están calladitos. ¿Será que yo vengo agresivo o es la hora? Ya van a ser las 2 y nos estamos cabeceando. Yo los miro que me dicen que sí, va, ¿por qué? Como con Fray René teníamos un compañero que siempre se dormía en los momentos de oración, va, y solo me miraba así, va, y él le decía, está interiorizando. Pero a todo dice que sí, igual que la Virgen María. ¿Qué va? Era la hora. Tenía un gran sueño y se dormía. Vamos a ver, ¿cuál es la relación entre derechos humanos con el ser humano? ¿Cuál es el origen? Vayámonos a la historia. ¿Alguien nos quiere compartir? Digamos, Hola, buenas, dale, hermano. perdón, buenas tardes, soy Olga. Buenas. Sí, no sé si estoy en lo correcto, pero más o menos asocio desde el tiempo de la esclavitud, ¿verdad? Cuando se abole la esclavitud y se le da la libertad a todos los esclavos, creo que desde la historia muy remota se está luchando por una equidad social. Ya sea a nivel de la libertad, a nivel de no al racismo, no a la discriminación, que haya más justicia social para todos, ¿no? De alguna manera más justa, porque lamentablemente el que más tiene es el que sale favorecido frente a ciertas circunstancias de la vida. Pienso que por ahí más o menos me oriento en lo que basado en los derechos humanos, ¿no? La libertad, tener más equidad social Muy para bien, todos Olga. iguales, ¿no? Más o menos por ahí, más o menos por ahí viene el origen. Siempre que hay un conflicto, especialmente un conflicto armado, se habla de la necesidad de volver un poco más humano dicho conflicto. Y esto Sí, tiene relación con guerras. Después va a ir tomando ciertos matices, lo que está diciendo Olga, en donde hay una posición de desventaja de uno sobre otro. Como ponía el ejemplo Olga, la esclavitud. Y así va a ir caminando o se va a ir gestando hasta llegar a la Constitución o a la Carta de los Derechos Humanos. Pero veamos cuál va a ser el acabose, la gota que derramó el vaso. ¿No? Dos guerras seguidas prácticamente, la Gran Guerra, conocida como la Gran Guerra, Primera Guerra Mundial. Se da la repartición del pastel africano y no están conformes. Y el que le toca menos se levanta en contra del que le toca más. Y surge la Primera Guerra Mundial. Luego viene la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, un poco guerra de trinchera. Se utilizan ciertas armas de destrucción masiva, pero el punto de violación de derechos
en una guerra fue el uso de armas químicas. Entonces aquí ya vamos viendo cómo se va dando una situación bastante curiosa. Quien tiene la tecnología en ese momento, el descubrir estas armas químicas y usarlas en contra del enemigo, pone en desventaja a quien no tiene esa tecnología. Me explico, y es ahí donde comienza a verse que, claro, el que tiene la desventaja la lleva de perder. ¿Por qué? Porque se le está violentando el derecho a defenderse. Irónico, a pesar de estar hablando de una guerra. ¿Ya? Luego viene la Segunda Guerra Mundial, los parámetros cambian y la guerra se vuelve de que todo civil se convierte en un objetivo militar, un objetivo de guerra. Y comienza aquellos grandes bombardeos indiscriminados. Y ahí vemos cómo la historia nos va a decir cómo se va a ir dando los avances de los aliados en contra de los alemanes. Atención, no quiero decir que estoy santificando a los alemanes en ningún momento. Pero ¿cuál era la estrategia de retirada de los alemanes? Dejar francotiradores. Entonces, en la medida en que estos se van replegando, los francotiradores detienen al ejército de los aliados, y estos, para no seguir cayendo en las trampas, lo que hacían era destrucción masiva. Bombardear la población, la ciudad, asumiendo que ya no habían civiles. Y eso va ocasionando una gran destrucción hasta llegar al final de la Segunda Guerra Mundial, donde Alemania se rinde. Alemania se rinde y presionado por, iba a decir la Unión Europea, pero no, estoy confundiendo guerra. Presionado por los aliados, pero derrotado por los rusos. Los rusos fueron los primeros que entraron. Prácticamente el ejército ruso aniquila al ejército alemán. ¿Ya? Al finalizar la guerra, se dan cuenta los líderes de estas grandes potencias. Bueno, y ahí me estoy saltando algo. Ya Japón, habiéndose rendido o ya teniendo la cola entre las patas, le avientan 2 bombas atómicas. Y uno se queda pensando, puya, y eso no fue una grave violación a derechos humanos. Todos hablan de los campos de concentración. ¿Y las 2 bombas atómicas? ¿Qué culpa tenían los civiles? ¿Será que habían militares en esas 2 poblaciones? Cuando ya una guerra ya prácticamente estaba a la salida. Firma el acuerdo de rendición el rey Hirohito en las zonas controladas por los ingleses, por los estadounidenses, y se da la finalización total de la Segunda Guerra Mundial. Terminada la Segunda Guerra Mundial, enjuiciado a los criminales de guerra alemanes, el famoso juicio de Nuremberg, se va a dar la creación de las Naciones Unidas, y las Naciones Unidas va a arrancar con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Ya? ¿Qué es lo que pretende las Naciones Unidas? Evitar que un conflicto llegue a tal magnitud. ¿Alguna pregunta o comentario hasta ahí? ¿Estamos claros? Yo creo que sí, ¿verdad? Eso es parte de la cultura general. Hoy veamos cómo lo van a estructurar las Naciones Unidas. Derechos humanos. Primero precisemos, ¿qué son derechos? Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, en nuestras constituciones políticas
tratados internacionales y las leyes. Y qué curioso. ¿Sobre qué gira el derecho humano? Sobre la dignidad. Viene la pregunta del millón. ¿Qué entendemos por dignidad? Dos personas, dos que nos compartan. ¿Qué entiende por dignidad? Respeto. Respeto. ¿Qué más entendemos por dignidad? Es la dimensión irrepetible en la persona misma, que como ligada a la esencia de la persona misma. Ligado a la esencia, y nos fuimos a un concepto bastante filosófico. ¿Qué más? Libertad de expresión. ¿Cómo? Libertad de Olga. expresión. Libertad de expresión, ese es uno de los derechos. Dignidad, ¿qué implica dignidad? El valor de la persona, el valor del ser humano. El valor de la persona, el valor del ser humano. Maticémoslo un poco más. Para mí sería, Iliana le habla, buenas tardes, sería Buenas. el respeto al ser humano, ¿verdad? Como tal, integral. Respeto al ser humano de forma integral, correcto. ¿Qué más? Para mí dignidad, hermano, es lo último que se le pueda llegar a tocar a una persona, porque cuando se le toca en su dignidad, entonces ya es lo más último que se puede hacer en la vida. La dignidad es lo que levanta, lo que tiene de frente ante cualquier situación de la vida de una persona. Correcto. Maticémoslo un poco más. Le estamos tirando al santo. Allá casi lo tenemos. Listo para la procesión. Dos más. ¿Qué entendemos por dignidad? Es el valor propio de una persona por el simple hecho, pues, de ser humano. Por el simple hecho de ser persona. Correcto. Seguimos en el aspecto filosófico. A ver, tenemos dos filósofos. Vamos a ver. Hace un ratito yo le decía, buenas tardes, hace un ratito yo le decía que la dignidad de una persona es ese valor, ese aprender yo a valorar al otro, ¿verdad? Porque es muy triste uno pisotear la dignidad del otro, ¿verdad? Cosa que a veces ocurre, a veces no, se da en muchas veces, ¿verdad? Pisoteamos la dignidad de otra persona, la denigramos, destruimos en un momentito con murmurar yo de una persona, ya estoy destruyendo su dignidad. Por lo tanto, cada ser humano nació para respetar al otro, para querer al otro, para valorar al otro. Pero si yo no me respeto, no me valoro, no me amo, mucho menos voy a respetar, ni amar, ni a valorar a los demás. Quedémonos con lo que ha dicho Eddie. Quedémonos con lo que nos ha dicho eso. Ahora yo le añado dos preguntas más. ¿Por qué y para qué? Ajá, que siga la reflexión. Vamos a ver. Ya Edison nos dio un gran avance a la par de los dos filósofos. Nos han iluminado. Y todo lo que han dicho todos. Solo que maticémoslo un poco más. ¿Por qué y para qué? Dignidad. Dignidad para qué. Y dignidad por qué. Yo diría que porque somos hijos de Dios, entonces estamos llamados a vivir en comunidad, respetando al ser humano. Correcto. Usted ya se me fue a la segunda parte de la clase, a la visión franciscana. Todos somos hijos de Dios. Correcto. Lo que se le hace a un hijo de Dios, se le hace a Dios. El problema es que la sociedad se ha secularizado tanto que ya esto, ya la gente no le suena. Se puede imaginar, ¿vale? Una vez platicaba con alguien, te puede imaginarlo. Vos te portaste mal, te vas al cielo,
y ya estando en el cielo, o no al cielo, sino el juicio, el día del juicio. Tarde o temprano tiene que haber un juicio. ¿Y Dios qué le va a decir? No va a decir, vamos a ver, te quiero escuchar a vos. No, va a emitir un veredicto. Él ya vio todo. No le va a andar preguntando por qué lo hizo. No, sencillamente, no lo hiciste. No lo hiciste. Ya, se acabó. Y como no lo hiciste, ¿para dónde vas? Y aquí ya nos vamos un poco a la Edad Media, al infierno, al fuego eterno. Y a veces Satanás, sobándose en las manos, matizándolo un poco, haciéndolo un poco dramático. Pero así es. Lo que se le hace a un hijo de Dios, se le hace a Dios. Estuve preso, tuve hambre, tuve sed. ¿Qué sigue a eso que yo acabo de decir? Tuve hambre, me diste Estuve de comer. desnudo y me vestiste. Estuve desnudo, me vestiste. Lo que yo ahí Estuve enfermo y me cuidaste. Me cuidaste. Cambiaría la redacción y le pondría un signo de interrogación al final. Estuve enfermo, me cuidaste. Tuve sed, me diste agua. Tuve hambre, me diste de comer. No, bueno, ahí está tu juicio, ahí está tu juicio. Mataste con tu propia mano, no lo hiciste. Las bienaventuranzas. La bienaventuranza, eso es lo que aquí la vemos desde la bienaventuranza. Bueno, el proyecto a seguir. Estuve preso y me visitaste. Cuando esa pastoral es difícil, la pastoral de cárcel, es difícil, es dura. No es de todos tampoco. Sin embargo, me visitaste. Me mandaste, aunque sea un email, nada. Bueno, por lo menos aquí en El Salvador los centros penales están bloqueados. No hay comunicación hacia el exterior por medio electrónico, aparentemente. Entonces son otros 100 pesos. Ahora volvamos otra vez. Dignidad, ¿por qué y para qué? Ya no, estamos iluminando más, porque somos hijos de Dios. ¿Qué más podemos decir? Yo considero que la dignidad es un concepto que se ha formado en la humanidad, más que todo para respetar y proporcionar a cada individuo de la sociedad lo más necesario para que se desarrolle plenamente. Por ejemplo, respetar la dignidad de una persona cuando le das lo necesario para que él pueda potenciar sus capacidades por medio de la educación, por medio de la alimentación, por medio de su vestuario. Y así es como que la dignidad de una persona se basa en todas las cosas que ésta necesita para vivir plenamente, tanto como materialmente y se podría decir psicológicamente, pues un ambiente lleno de armonía, etcétera, etcétera. Entonces es por tanto que se violenta demasiado la dignidad de las personas y muchas veces ni nos damos cuenta, solamente. Correcto. Y no nos damos cuenta porque no conocemos los conceptos. La hermana ha dicho algo bien certero. Que tenga vida y la tenga en abundancia. Que tenga un salario digno con el cual pueda vivir. Ahora, si tiene un salario con el cual no puede vivir, ¿en qué está convirtiendo a este ser humano? Si usted lo está garroteando, ¿en qué está convirtiendo al garroteado? A ese ser humano garroteado. Si usted lo está insultando, ¿en qué está convirtiendo a ese hermano insultado? Ajá. Lo estamos convirtiendo en un despojo humano sin ninguna dignidad. Correcto. Le estamos quitando lo único que tiene, que es. No me diga dignidad. Su dignidad. No me diga dignidad, cambia el concepto. Cambiémoslo, dignidad por otra cosa. Humanidad. Humanidad, correcto. La dignidad es el factor que nos vuelve más humanos.
un concepto filosófico, vamos a ver los dos filósofos, es lo que nos hace más humanos. En una guerra, ¿qué es lo primero que le quitan a los ejércitos? El humanismo. Los deshumanizan. ¿Por qué? Porque van a ir a hacer cosas que en su sano juicio no se hacen. ¿Me explico? Y ahí, si quieren, pues vayámonos a la guerra, sin alusión a la actual. ¿Cuáles son las estrategias militares de guerra en la actualidad? Primero es cañoneo y bombardeo. Después entra la infantería. Claro, si ya cañoneó, ya mató a distancia. Usted no lo ve, no ve los muertos. ¿Me explico? Por eso es ese tipo de estrategia. Le zampo cañón, le tiro bomba, hago una matancinga, yo no los veo de primera mano, después entran los demás a terminar de rematar lo que ha sobrevivido. Ah, eso sí, sí, pero ya son menos. ¿Me explico? Y hacia ahí va la deshumanización. O agarran a un prisionero y comienzan a torturarlo para sacar información. Uno en su sano juicio no hace esas cosas. Que le va a poner choques eléctricos, lo va a asfixiar con agua, o le va a pegar, lo va a colgar. O sea, que los frailes tienen una casa allá en ¿cómo se llama, René? Ayúdame, Guatemala, en el Quiché. Yo estuve allí y a mí no me dijeron que ahí había sido la sala de torturas. Y uno salía en la noche, bueno, yo fui cuando entregaron los frailes asumen la parroquia. Estábamos en el noviciado, René. Estábamos en el noviciado, en esas experiencias que nos mandaban, eran muy edificantes. Vamos a la parroquia, a mí me tocó en el Quiché, en Zacualpa, me dejan enfrente, en un cuarto, enfrente de donde habían torturado por años, y claro, allí no había servicios, solo había un baño, no había electricidad porque el ejército había destrozado todo, y cuando voy a orinar yo afuera, se siente aquella mala vibra, ya mismo lo hacía, se siente aquel malestar. Yo comienzo a sentir aquel miedo. Yo no soy una persona miedosa. Y hasta en la mañana siguiente, y ni oriné, pues, o sea, del susto. Y en la mañana siguiente pregunto. Hasta entonces me dijeron, no, es que mira, vení, te voy a enseñar. Y estaba una viga, y en la viga había un lazo que estaba cortado, y aquí colgaban a la gente. Mira, aquí hay manos pintadas de sangre. Arrancaron los ladrillos del piso para que la sangre, la tierra la absorbiera. Y me comienza a contar. Y yo con razón sentía aquella mala vibra. Con razón se sentía. ¿Qué es lo que sucede? Es ese grado de deshumanización en el cual el ser humano cae. O cambiemos el concepto, volvámoslo un poco menos fuerte. Tanto, hay un dicho popular, por lo menos aquí en El Salvador, tanto va el cántaro al río hasta que se quiebra. Parafraseando eso con nuestra realidad, estamos acostumbrados a tantas cosas deshumanizantes que se nos vuelve normal. ¿Me explico? Por eso insultamos, por eso explotamos, por eso cuando digo explotar, explotación económica. Una vez le preguntaba a un fraile, a un amigo, mira, Ale, en todo tu caminar de sacerdote, en las confesiones, me imagino que has escuchado de todo. Sí, he escuchado, te he puesto que esto no lo has escuchado. El can, así todavía, sí, va, mero. O sea, a mí me vas a hablar, va, que con 20 años de cura, va, he oído de todo. Alguien que se acuse de explotar a sus trabajadores, y solo peló los ojos y de veras que no. Es que es tan normal que para ellos eso no es pecado. Pagar salarios miserables no es pecado. No mandar las cotizaciones del seguro y FP no es pecado. Sin embargo, se lo descuentan al trabajador. El acoso sexual en las empresas no es pecado, es que es normal. Aquí quien no acosa. Me explico.
Y hacia ahí va apuntando el derecho humano, es lo que nos vuelve más humanos. Hoy veamos cómo podemos estructurar. Ya partimos del concepto. ¿Cómo se puede estructurar o cómo se ha estructurado? Lo han estructurado a través de generaciones y se habla de derechos de primera generación. Estos derechos de primera generación o derechos civiles y políticos se refieren a los primeros derechos que fueron consagrados en los ordenamientos jurídicos internos e internacionales. Cuando hablamos de ordenamientos jurídicos son todos esos derechos civiles y políticos puestos en las constituciones y en la mayoría, si no es que en todas, están estos derechos. Estos derechos surgen como respuestas a los reclamos que motivaron los principales movimientos revolucionarios de finales del siglo XVIII. En el chat alguien ponía desde la Revolución Francesa, lo alcancé a ver. Y sí, desde la Revolución Francesa, sí, pero es necesario también irse un poco más atrás. Estas exigencias fueron consagradas como auténticos derechos y como tales difundidos internacionalmente. Y aquí ya vemos a las Naciones Unidas pensando, bueno, clasifiquemos los derechos, que no se nos escape ni uno. Primero, ¿cuáles derechos? Bueno, civiles y políticos. Los derechos civiles y políticos están destinados a la protección del ser humano individualmente. Y esto no lo perdamos de vista. Derechos civiles y políticos destinados a la protección del ser humano individualmente contra cualquier agresión de algún órgano público. Cuando hablo de órgano público, ¿a quién me estoy refiriendo? Al Estado. Entonces, prácticamente, veámoslo desde otra perspectiva. Va a ser el Estado quien va a tener los poderes coercitivos para ejercer control y ejercer orden. Y al tener los poderes coercitivos, tiene el derecho legal de utilizar la fuerza. Hagámosla negra, fea y trompuda, hagámosla más mayuca. No solo ejerce la fuerza, sino que esa fuerza ejercida es legal. ¿Me explico? Y es aquí donde es necesario defender de forma individual al individuo, al ser humano, para evitar que el Estado lo violente. ¿Lo violente en qué? En sus derechos civiles y políticos. Al quitarle esto, deshumaniza al ser humano. ¿Cuáles son los derechos de primera generación o derechos civiles y políticos? Primero, toda persona tiene los derechos y libertades fundamentales, sin distinción de raza, sexo, color, idioma, posición social o económica. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica. Nadie está sometido a esclavitud o servidumbre. Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni se le podrá ocasionar daño físico, psíquico o moral. Nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida privada, familiar, domicilio o correspondencia, ni sufrir ataques a su honra o reputación. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. En caso de persecución política, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Los hombres y las mujeres tienen derecho a casarse y a decidir el número de hijos que deseen. Todo individuo tiene derecho a la libertad de pensamiento y de religión. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión de ideas. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica.
Estos son los que encierran los derechos de primera generación o derechos civiles y políticos. Si usted se fija, son los derechos que todo ser humano, valga redundancia, tiene derecho para volverse más humano. Que se vuelva más digno. De ahí viene dignidad. A una posición social, a una economía, libertad, a la vida, a la libertad, seguridad jurídica, a no ser sometido a esclavitud. Estamos hablando de un derecho como individuo. ¿Alguna pregunta con respecto a este primer concepto? ¿Estamos claros? Claro, como el agua lluvia, después que cayó en un río y baja la crecida, algo así. Sí, fue bien claro, bien claro. Ok, sigamos. Derechos de segunda generación. Los derechos de segunda generación o derechos económicos, sociales y culturales tienen como objeto fundamental garantizar el bienestar económico, el acceso al trabajo, la educación, cultura, de tal forma que aseguren el desarrollo de los seres humanos y de los pueblos. Aquí vamos viendo, ya no es tanto el individuo de forma particular, sino aquí el individuo de forma social. Su reconocimiento en la historia de los derechos humanos fue posterior a la de los derechos civiles y políticos. De ahí también se han denominado derechos de segunda generación. O sea que la Constitución de los Derechos Humanos ha tenido todo un proceso, el cual todas las Naciones Unidas han ido viendo la necesidad de ir ampliando, porque en la primera parte se le quedaron cosas afuera, como que los derechos sociales, derecho a una educación, y eso toda la sociedad tiene derecho. ¿Qué otro tipo de derecho? Bienestar económico. Y cuando hablamos de bienestar económico está ligado a tener un trabajo. Si no tienes trabajo, ¿cómo comer? ¿Cómo se come? ¿Cómo vive? Por eso se le llaman derechos de segunda generación. La razón de ser de los derechos económicos, sociales y culturales se basan en el hecho de que el pleno respeto a la dignidad del ser humano, a su libertad y a la vigencia de la democracia solo es posible si existen las condiciones económicas, sociales y culturales que garanticen el desarrollo de esos hombres y esos pueblos. Aquí ya vamos viendo que para beneficio de la sociedad debe tener satisfechas sus necesidades básicas. La vigencia de estos derechos se encuentran condicionadas a las posibilidades reales de cada país. De ahí que la capacidad para lograr la realización de los mismos varía de país en país. Y aquí ya vemos el primer, ¿cómo diríamos? Como diríamos, el primer fallo. Sí, ya llamémoslo así. O nunca falta un pelo en la sopa. ¿Cuál es el pelo en la sopa de esto que acabo de decir? Vamos a ver si prestaron atención. ¿Cuál es el pelo en la sopa? Chan, 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 chan. ¿Cuál será el pelo en la sopa? ¿Por qué hablamos de derechos de segunda generación? Si los derechos de segunda generación son los derechos sociales y lo que garantizan los derechos sociales es el Estado, viene la pregunta y viene el pelo en la sopa. ¿El Estado está en la capacidad de garantizar dicho derecho? Un Estado democrático es diferente que un Estado con un golpe militar. Sí, pero si entonces, digamos, ahí, por decir algo. Entonces, sí, Olga, el civil a veces cuando está en un
gobierno democrático tiene más facilidad de moverse en la sociedad y buscar nuevos horizontes de trabajo y mejor estar para su familia. En cambio, cuando hay un golpe de Estado, uno se tiene que someter muchas veces a las reglas de lo que le toque vivir en ese momento, que es muy duro, ¿no? Sí. Sí, y Es estamos según hablando... la libertad, es según la libertad del ciudadano en su momento y en su país. Correcto. No es fácil. No es fácil. Tiene razón. También aquí en El Salvador hemos vivido muchos golpes de Estado. Y hemos pasado casi por 20, 30 años por una dictadura militar, en la cual un gobierno duró 20 años, con sus buenos momentos y también sus malos momentos. Ahora, aquí la cuestión, ¿dónde está? La cuestión está en que si el Estado está económicamente solvente como para poder solventar las necesidades básicas de su población. ¿Me explico? Y aquí es donde las Naciones Unidas presentan algo majestuoso, algo necesario, algo excelente, pero le deja la puerta abierta al Estado, porque al final es obligación del Estado. Sí, pero si el Estado no puede, entonces se lava las manos el Estado. Entonces, ¿quién me garantiza mi trabajo? ¿Quién me garantiza mi educación? ¿Quién me garantiza mi salud? Nadie, porque el Estado no está en la posibilidad de hacerlo. Ve qué bonito. Y entonces, que Dios me ampare y me socorra. Hay una frase que dicen mucho los que estudian derecho. Echa la ley, echa la trampa. Tenemos unos derechos sociales, económicos y culturales muy bonitos, pero esto va a ser bonito en la medida en que los estados tengan capacidad para poder sostener. Yo pienso que todos en la vida tenemos derecho a nuestra formación, a formarnos, ¿verdad? Pero lamentablemente hay muchos estados que no les conviene, ¿verdad?, la formación de las personas, que haya gente más ignorante, ¿verdad? Porque así se aprovechan del ignorante, de la persona que no se prepara, ¿verdad? Y claro, no son todos, pero sí se da el caso de que esto no le permiten o no quieren que la persona se forme, y entonces ponen todos los obstáculos habido y por haber. Entonces yo pienso que en la vida todos tenemos derecho a formarnos con respecto a lo que es la educación, ¿verdad? Porque eso me lleva a mí, ¿verdad?, a mejor entendimiento de las cosas, ¿verdad?, a conocer más, a saber defenderme, y eso es lo que a muchos estados no les conviene. ¿Por qué? Porque así ellos achicopalan, aplastan, ¿verdad?, al más humilde, al más pobre, ¿verdad? Y por eso es que el rico se ve más rico y el pobre se ve más pobre cada día más. Y el rico se vuelve más rico apoyado por los estados. Y eso es lo más curioso. Eso es lo más curioso. Y eso estudiando sociología o estudiando sociales, viendo cómo surge el liberalismo. No hablemos del neoliberalismo, que eso es otra cosa. Entonces aquí vamos viendo cómo el dueño del capital acapara el poder y se aprovecha de él. Vive de él. Se aprovecha de los partidos políticos y estando en un partido político llega a las instancias del Estado y vive del Estado. Y la única forma de hacerlo es aniquilando al pobre, volviéndolo más pobre, golpeándolo en las dos cosas fundamentales, educación y salud. Hay que se mueran enfermos. Y hay veces la gente muere por enfermedades que no son tan graves, lo que necesita un poco de atención. Pero ¿quién los atiende? ¿Quién le da esa poca atención? Nadie. El Estado no puede entre comillas. La educación, una educación bien paupérrima.
Una educación, yo creo que el término paupérrimo se quedó corto. El PNUD se inventó un nuevo término, pobreza extrema severa. Y la pobreza severa. Y uno dice, pucha, ¿cuál es la diferencia entre pobreza extrema y pobreza extrema severa? Las escuelas y los colegios pésimos. Correcto. Correcto. Y así es, lastimosamente. Sigamos viendo. Pasemos a los de tercera generación, si no me va a comer el tiempo a mí. Derechos de segunda generación. Todos tienen derecho a la seguridad social, a obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. Toda persona tiene derecho a trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias. Toda persona tiene derecho a formar sindicatos para defensa de sus intereses como trabajador. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a ella y a su familia salud, alimento, vestido, vivienda, asistencia médica y servicios sociales necesarios. Nada, dice este derecho. Si se cumpliera, estaríamos ya pateando el reino de Dios. Toda persona tiene derecho a salud física y mental. Durante la maternidad y la infancia, toda persona tiene derecho a cuidarse, a cuidados y asistencias especiales. Toda persona tiene derecho a la educación en sus diversas modalidades. La educación primaria y secundaria es obligatoria y gratuita. Derechos de tercera generación. Los derechos de tercera generación, también conocidos como derechos de solidaridad o de los pueblos, contemplan cuestiones de carácter supranacional como derecho a la paz y a un medio ambiente sano. El contenido de estos derechos no está totalmente determinado. Los derechos de los pueblos se encuentran en proceso de definición y están consagrados en diversas posiciones a algunas convenciones internacionales. Dentro de estos derechos de tercera generación tenemos derecho a la autodeterminación como pueblo, derecho a la independencia económica y política, derecho a la identidad nacional y cultural, derecho a la paz, derecho a la coexistencia pacífica, derecho al entendimiento y confianza, la cooperación internacional y regional, la justicia internacional, el uso de avances de las ciencias y la tecnología, la solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos, medio ambiente, patrimonio común de la humanidad, el desarrollo que permita una vida digna. Qué curioso. Es curioso, esto es de tercera generación. Imagínense, derecho a la paz, a la autodeterminación. Ahí tenemos una Ucrania que Estados Unidos y la Unión Europea le lavan la cabeza, el otro hincha el pecho y se va de boca y de repente lo invade. Y cuando voltea a ver, ya no tiene a nadie atrás. Bueno, y los que le estuvieron hinchando la cabeza, los que le estuvieron hablándole al oído, ¿dónde están? No, es que no es parte de nosotros. No, es que no nos podemos meter. Ah, es que el otro fue listo, el otro rápido amenazó. El que se meta, se mete conmigo. Me explico. Y comienza a haber una desinformación de esa guerra. Solo tenemos la postura de Estados Unidos. La postura de la OTAN. Y si usted mira los noticieros, noticieros españoles, franceses, alemanes, todos dicen lo mismo. Y me quedo yo pensando, ¿cómo es posible que todos me digan lo mismo? Ni que yo fuera estúpido. Entonces, ¿a dónde acudo? Ah, bueno, a la otra parte. Entonces, ¿qué es lo que me ha tocado que hacer? Ver el noticiero ruso, ver canales rusos, ver canales de oposición del bloque occidental. Y de ahí yo tengo que sacar mi propia versión, porque no me la voy a tragar tampoco lo que aquellos me están diciendo, si es que son dos partes en conflicto. Me explico.
Entonces aquí ya nos topamos con algo bastante fuerte y me hizo falta algo, ya no lo quise poner porque las Naciones Unidas no lo reconoce oficialmente, que son los derechos de cuarta generación. Los derechos de cuarta generación son los derechos del uso del Internet, derecho a una identidad digital, derecho a una firma digital y todo lo que implica lo digital. Y después aparecen los derechos puntuales, que esos van saliendo así en la medida en que las Naciones Unidas ven el problema, entonces lo da como derecho puntual. ¿Como cuáles? Derecho al agua. El ser humano tiene derecho a tener agua, no el agua caída del cielo ni el agua contaminada, no, agua que lo vuelva al ser humano más humano, no que lo mate de los riñones. Derecho de la mujer, culturas machistas. Y las Naciones Unidas ve esa agresión machista en contra de la mujer que es necesario darle su propio derecho. Y así podemos seguir hablando de otro tipo de derechos puntuales. ¿Alguna pregunta hasta aquí con respecto a los derechos humanos? Yo solamente quisiera agregar algo. ¿Sí? Yo pienso que hoy nos hemos olvidado completamente de algo importantísimo, y es que el partir, el que yo pueda partir desde este punto de vista, que todos nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y lo más importante es que ni usted, ni yo, ni ninguno de los que estamos aquí, estamos en este mundo por pura casualidad, sino porque así Dios lo ha querido. Y el objetivo primordial de Dios para conmigo es que yo me desarrolle como persona, como ser humano que soy, y que yo sea feliz, ¿verdad? Y esa felicidad la llevo yo dentro de mí. Entonces yo, a medida que voy desarrollando mi personalidad, voy logrando esa felicidad. Es lo que yo siento y pienso. Y esto también siento que hoy, pues, lamentablemente, hemos perdido el temor a Dios. Y aquí lo primordial es el amor. El amor. Si no hay amor, lo hemos perdido todo, ¿verdad? Porque el amor nos lleva a lo más hermoso. Y todo lo que estamos viendo ahorita mismo es falta de amor en esas guerras que se están dando. Y no solamente allá, sino acá también. Guerras en las propias familias, en los trabajos, en las comunidades, ¿verdad? Familias que no se llevan una con otra, peleando una tontera de un pedazo de tierra, lo que sea. Son guerras. Quizás acá no vemos misiles, pero sí vemos otros tipos de misiles. Así que yo pienso que lo primordial es el amor para que se pueda lograr todo esto que hemos visto hasta este momento. Correcto, y yo añadiría, aplicando a los santos padres, cuando hablamos de los santos padres estamos hablando de los primeros 500 años del cristianismo. Hay un santo padre que va a hacer la siguiente afirmación: la gloria de Dios consiste en que el pobre viva, y viva en abundancia. Que esa vida la tenga con dignidad. De nada me sirve a mí tener una larga vida toda miserable, que en vez de volverme más humano me deshumanice, donde me toque que andar a chuña, cuando iba a chuña descalzo, maltratado por la vida, maltratado por la gente, maltratado, o sea, trascorneado, apaleado, dice el dicho. Pero hoy vamos a pasar a la parte franciscana, que esta es la que más me llama a mí la atención. Y esto lo vamos a ver cómo enfrentar el conflicto desde la antropología franciscana. Veamos, Francisco de Asís vivió durante una época grandes cambios sociopolíticos y económicos. Puchica, se enfrentó con un sinfín de problemas, igual que nosotros.
Claro, estamos hablando de dos contextos históricos totalmente distintos. Sin embargo, para los problemas que Francisco se encontró y cómo los enfrentó, a mi juicio, tuvo un atino y una iluminación de Dios increíble. Primero, una sociedad europea que se estaba moviendo de los sistemas feudales a las ciudades comunales. Estamos hablando del surgimiento ya del capitalismo incipiente. ¿Qué implica esto de un capitalismo incipiente? Cómo el sistema capital comienza a gestarse en torno al capital, valga la redundancia, en torno al dinero. Y todo eso va a llevar a una transformación económica y a una sobrevivencia de los sistemas bastante grande, con sus respectivos puntos negros, llamémoslos así, con sus respectivos aspectos negativos. Claro, si estamos hablando de surgimiento de dinero, automáticamente aparece quien tiene dinero y quien no tiene dinero. Quien ya desaparecen las clases sociales que existían en la Edad Media y comienzan a aparecer nuevas clases sociales. Rico, clase media y el pobre. La economía financiera fundada en el libre comercio estaba tomando el relevo de la basada en la propiedad de la tierra. La propiedad de la tierra se vuelve una economía de subsistencia. Yo cultivo la tierra y el dueño de la tierra, que era el señor feudal, era quien recibía las grandes cantidades de la cosecha, de los frutos cosechados, bajo pacto de que los campesinos que me trabajaran la tierra, yo les iba a dar un porcentaje de la cosecha que cada uno sacara. Si te alcanzaba, problema tuyo. Si no te alcanza, problema tuyo. Ve qué hacer. Pero ese es el acuerdo. Claro, después va a aparecer el comercio y al aparecimiento del comercio va a aparecer movimiento de capital, y al aparecer comercio, movimiento de capital, aparece el mercado y aparecen los estados bajo una perspectiva ya no, ¿cómo se llama? Monárquica, sino lo que se suele decir democracia burguesa. Y es ahí donde comienza a surgir este capitalismo incipiente, golpeante, en donde va dejando a un lado a los pobres. Las nuevas asociaciones de intereses común estaban sacudiendo el equilibrio social tradicional de las relaciones. ¿Por qué? Porque se va a dar un movimiento de capital humano del campo a la ciudad, porque los comerciantes comienzan a poner talleres y comienzan a tener necesidad de mano de obra. Entonces se va a dar el flujo migracional del campo a la ciudad. En la ciudad se les va a adiestrar, se les va a dar formación empírica para que puedan trabajar y elaborar productos. Eso va a llevar a que el trabajador se le va a dar un salario, pero ese salario va a ser puesto en común acuerdo. Que eso no es justo, que estos son otros 100 pesos, se pusieron de acuerdo. Si ambas partes pactaron y firmaron un contrato, eso lo vuelve justo. Son los conceptos de aquel entonces. Y eso lo podemos ver desarrollado por John Locke en el planteamiento liberal que él va a hacer. Es un planteamiento filosófico muy bueno, que todavía tiene vigencia. Había una gran movilidad de las personas, una realidad que desafiaba seriamente a la iglesia, que durante mucho tiempo había encontrado su equilibrio en el modelo monástico de estabilidad local. Fue una época de crisis y expectativas, y a todo esto se enfrenta Francisco, y a todo eso le da solución, a su estilo. Imagínense un hijo de comerciante, con esa habilidad para el comercio, me imagino yo, si ese hijo de comerciante, él estaba dentro del negocio de la venta de tela, atendía el negocio, me imagino, con aquella habilidad de palabra para persuadir y convencer a la gente para que compre. Y eso lo podemos ver también después, esa habilidad de palabra en la prédica, esa habilidad
de cercanía a la gente, rápido. Si no, miremos el movimiento franciscano, todo lo que es en la actualidad. No es algo que nació ayer ni antier, ¿va? Tiene muchos años de haber nacido. ¿Qué hizo Francisco para convertirse en un modelo de testimonio evangélico que trasciende tiempos y culturas? Primero, la rica naturaleza humana de Francisco, ese ser un hombre con carisma, que, ¿cómo lo podríamos decir? Un concepto que lo podamos entender todos. Con mucha empatía, una naturaleza muy empática, que rápido se gana a la gente, que es agradable platicar con él, que tiene cultura y que puede tocar cualquier tema sin meterse en conflicto, o sea, sin entrar a pleito. O sea, una persona así, con muchas habilidades humanas. Segundo, el aliento del evangelio, ese encuentro que tiene con Cristo, el Cristo crucificado. La oración de San Damián, el Cristo de San Damián que le habla, que es un resucitado. Cuando uno mira el Cristo de San Damián y comienza a ver toda la simbología del Cristo, es curioso, es Cristo, un Cristo con los ojos abiertos. La parte de atrás es negra, el fondo es negro, que él va saliendo como de la tumba. Y ese encuentro con el evangelio lo lleva a descubrir otras cosas. Como que la dignidad del ser humano es que todos somos hermanos. Aquí ya caemos a lo que yo les decía, a los que me dijeron esto, que todos somos hijos de Dios, que todos somos criaturas hechas por Dios. O sea, eso es lo que descubre Francisco. No que somos hijos, no, es que todos somos hermanos, porque todos tenemos un mismo Padre. Y esa relación de que todos somos hermanos le lleva a tomar opción por los pobres. Y esa opción por los pobres le lleva a hacer un movimiento de pobres. Claro, van a haber algunos ricos, ¿verdad? Pero eso, ¿a qué se debe el seguimiento de los ricos? Primero, a la rica naturaleza humana, a la forma de ser de Francisco. Y segundo, el testimonio evangélico. Ese encuentro con Jesús, esa experiencia de Dios, que es marcante. Y como decía en la clase pasada, hay dos formas de seguimiento de Jesús. La tranquila y la complicada, la puerta ancha y la puerta angosta. Y aquí no estamos hablando de la puerta ancha me lleva al camino del mal. No, estamos hablando de lo más fácil. Lo espiritual, sí, Dios te va a ayudar. Sí, a Dios rogando y con el mazo dando. Eso es lo que hacía Francisco. Él pedía la iluminación de Dios para estar trabajando. Me explico, ahí tenemos a un San Antonio, ahí tenemos ¿qué? Podemos decir un montón de santos franciscanos, hasta Cosme Pesoto, un pastor y mártir. La iglesia no lo reconoce como pastor, pero para la gente era un pastor y por ser pastor lo mataron. Aquí en El Salvador, en la época de la guerra, antes de la guerra. Entonces aquí vamos viendo ese seguimiento. Y tercero, la complicidad de Francisco con el movimiento de la historia. Cae en la cuenta el caminar de la historia, la evolución histórica, mira esa historia y toma opción. ¿Cuál va a ser la opción? Cargar con la historia, transformarla. La realidad tiene una virtud. Tres opciones le va a dar la realidad. No hace nada, camina a como va caminando la historia o la transforma. Y Francisco la transforma. Y estas tres características le hacen sensible a percibir la realidad. Esa realidad golpeante. Tiende la mano a los más necesitados. Empezando por ¿quién? El leproso. ¿Qué es ser leproso en esa época? Alguien excomulgado. Y Francisco abre el leprosario.
les devuelve la dignidad. ¿Qué implicaba ser un leproso? Esos eran muertos en vida. Y había un rito. Eran sacados de la ciudad. Pues este rito era por cuestiones, llamémoslo sanitarias, pero a la vez de volverse cuestiones sanitarias, evitar que se vuelva una enfermedad crónica o una pandemia, no sé, que se pierde el control sanitario de la población, lo que se decidía era expulsarlos, sacarlos de la ciudad, y estos andaban con una campana. Y cuando la campana iba sonando, la gente se iba apartando para evitar contaminarse. Pero, ¿qué es lo que va a suceder? Esa situación se vuelve tan normal que, bueno, ya no lo ven por cuestiones de sanidad, sino que comienza, es que este algo hizo, es un castigo de Dios, y comenzamos a ponerle un montón de cosas. Y al ponerle ese montón de cosas, lo que estamos haciendo es quitándole la dignidad a estos seres humanos. ¿Qué es lo que hace Francisco? Le tiende la mano y le devuelve la dignidad. Eloy Leclerc es un franciscanólogo, ha escrito un último libro muy bueno. Solo lo encuentro y me comprometo. Lo voy a buscar en línea. Ayer y antes lo anduve buscando y no lo hallé. Lo voy a buscar en línea, y cuando ya lo haya encontrado, yo lo voy a subir. Es un libro muy bueno. ¿Qué es lo que va a decir Eloy Leclerc acerca de Francisco? Observa que hay momentos en que el ascetismo excesivo y la intensa vida espiritual amortiguan la sensibilidad y hacen que las personas sean más o menos ajenas a la realidad visible y tangible. ¿Cómo así? Por acercarme a Dios me alejo de Dios. Es igual que los judíos, en nombre de Dios matan al Hijo de Dios. Y uno se queda, ¿cómo es posible? Pues es posible, no lo mataron. Y la iglesia muchas veces le pierde el sentido a nivel lingüístico. Murió en la cruz, pero el concepto morir puede ser murió del corazón, murió de viejo, murió de COVID, y otra cosa es lo mataron. El término es un poco más grotesco, sí, pero es que si fue, a él lo mataron. No es que murió acostadito en una cama, no, lo colgaron. La muerte peor de los romanos, muerte en cruz. Cada uno alcanza tal grado de fe, entonces no hay más espacio para las lamentaciones. Ese encuentro con Dios al estilo de Francisco me va a llevar a un encuentro con la realidad, y que como franciscano la tengo que transformar. Toda experiencia se convierte en una oportunidad para anunciar el evangelio y una invitación a unirse a la creación en la danza de la alabanza al glorioso Dios Altísimo. Y qué curioso. Yo que quiero traer algo a mente. Estaba viendo en Facebook todo el montón de cosas que ponen de la guerra de Ucrania, y hubo algo que me llamó la atención. Los frailes franciscanos, hay ciertas comunidades que decidieron quedarse. Y uno queda pensando, ¿por qué deciden quedarse? Es que son pastores. Son pastores y no pueden abandonar al pueblo. No porque va a tomar las armas, no porque los rusos. No, sencillamente van a acompañar a la gente que necesita. Llámese migrantes, llámese refugiados que van huyendo, si es que también ellos están sufriendo la guerra. Sin embargo, han decidido quedarse. Yo creo que lo mismo hubiera hecho Francisco. Lo mismo hubiera hecho Francisco. Tomar la decisión de quedarse. ¿Por qué? Es que son pastores. Si se van, pierde la garantía de pastor. Si no, miremos a Pedro. Lo negó. ¿Qué implicó eso para la comunidad? Ya no aceptarlo. ¿Qué pone San Juan? El último capítulo del Evangelio de San Juan, ¿qué pone? Vamos a ver. ¿Quién es curioso? ¿Quién ha leído San Juan? Tiene un encuentro con Jesús resucitado y 3 veces
Le preguntó si lo amaba. Ese es el amo. acto de la comunidad. Veamos, ese es el acto de la comunidad de aceptación y darle el perdón a Pedro por haberlos abandonado. Y después Pedro es Pedro. Y sobre esta piedra edificó la iglesia. Semejante piedra que se rajó. Es humano. Es humano. Sin embargo, como humano reconoce su error. Y regresa. Va. Comentarios. Vamos a ver, franciscanos. Todos somos franciscanos. José, que me levantó la mano y me enganchó. Luis, sin fuegos. No, pues creo que siempre nos llama a eso. A mí me interpela mucho a transformar mi realidad. Primero preguntarme, como la vez pasada nos preguntamos, ¿cuál es mi realidad? Así como Francisco se exploró la suya para poder después buscar transformarla. Correcto. Y Ignacio de Acuría, un jesuita, yo lo voy a retomar, ¿vale? Y con visión franciscana. Ignacio de Acuría habla cargarla y transformarla. Es que hacerse cargo en la realidad es un hueso duro. Iba a decir una mala palabra, pero no la voy a decir. Es echarse un ex, ¿no? Hablando en inglés, echarse a la espalda un problema grande. Porque uno va empujando la carreta, pero de repente voltea a ver y uno solo va empujando y el resto ya se fueron haciendo los locos. O van haciendo el mate, o ya se encaramaron en la carreta y vuelven carga. Hacia ahí va apuntando la interpelación. Yo no puedo hacer carga de los demás. Porque entonces no estoy transformando la realidad. Me están cargando. Es distinto. Y como franciscanos tenemos que cargar con la realidad. Ese encuentro del evangelio nos va a dar la fuerza. ¿Qué es lo que hacía San Francisco? La oración. Contemplativo en acción, ¿no? Un concepto que va a aparecer con la teología de la liberación, ¿no? Contemplativos en la acción. Es que la contemplación no me quita la acción. Mi momento de oración es mi momento de oración. Pero ese momento de oración es para darme la fuerza para seguir en la acción. Me explico. Y el franciscanismo es bonito. Pero también tiene sus cosillas. Que muchas veces, esas cosillas, hay veces no las solo vemos el San Francisco de la estampa, ¿va? Con la palomita en la mano, o el lobo a sus pies, ¿va? Y a saber cuántas veces no lo mordió el lobo. O sea, y esa parte no sale. Un San Antonio, ay, qué bonito el San Antonio, el gran lirio, la Biblia y el niño. Sí, pero no nos cuenta toda la vida de San Antonio. La persecución que sufrió, lo intentaron matar, lo intentaron envenenar por esas posturas radicales que tomaba. Me explico. Los primeros 12 franciscanos en México que aprenden la lengua y se van a misionar. Uy, que venían por toda esta parte de aquí de Centroamérica y ahí volvían a irse para México. Y uno me queda con la boca abierta. Y yo, ay, no, porque no hay buses. No, yo me muevo, pero si me voy en avión. Andaba en una charla, ¿cuánto me van a pagar? Me explico. Y eso dejó de ser franciscano. O es parte del folclore, de lo folclórico franciscano, ¿sí? Pero también tiene su parte gruesa. Yo me acuerdo que cuando estaba en el postulantado allá, en aquellos tiempos, en Santiago María, todavía me acuerdo de ese salón donde están los hermanos. Puchi, que de repente a la par estaba en la escuela, no sé si ahí estará todavía, la escuela pública. Y ahí ponían los cañones, la Fuerza Armada, y ponía a cañonear, y en la noche bajaba la guerrilla, daban duro. Y uno en medio, tirado en el suelo, en aquel piso helado.
Y aparte de lo helado, el susto, uno con aquel gran miedo y temblando. Y todos los hermanitos postulantes, pecho a la tierra. Y eso solo por decir algo de las cosas que vivimos. Lástima que ella fue René, ¿no? Porque los hermanos postulantes, pregúntenle a René toda esa experiencia. Cuando íbamos de misión, bebían paro de transporte y nos tocaba irnos a pie. Y habían veces éramos atrevidos y íbamos monteando, íbamos para Tecapán, y nos íbamos monteando por no irnos por la carretera, a ahorrar tiempo. Y llegamos con las paternas deshechas, y después a poner cara bonita, ya vienen los hermanos, sonaban la campana y llegaba la gente. Eso le da el ánimo a uno. Y ahí dormíamos, porque ni modo que en plena guerra civil íbamos a salir nosotros como que éramos locos a medianoche. Ahí dormíamos y en esa época eran pueblos solos. Y así podemos seguir hablando de tantas cosas. Bueno, Brian, vamos a llegar hasta aquí. Sí, algo quisiera agregar. Nunca puedo olvidar un día cuando yo decidí entrar a la Orden Franciscana Seglar y fue admitido y comencé los estudios. Ya hice los votos temporales. Ya, yo me acerqué al obispo de acá de nosotros, de la provincia, y pues le manifesté a él pues esa inquietud y ese deseo pues de hacerme pues franciscano en la Orden Franciscana Seglar. Y me dice él, Edison, te felicito, has escogido el camino que te va a llevar a la santidad, te va a llevar a la santidad, porque tú vas a conocer la vida de Francisco, vas a conocer quién fue Francisco, vas a ver los momentos que pasó Francisco, ¿ve? Y realmente es muy cierto, Francisco, ¿verdad? Lo que hemos leído, la vida de Francisco, y fue una vida, pues, que todo el mundo dice, ay, la vida franciscana muy bonita, pero de mucho sacrificio, de mucha entrega, con el solo hecho de una de las principales reglas de vivir el evangelio, del evangelio a la vida y de la vida al evangelio. Eso basta y sobra. ¿Ve? Vivir yo el evangelio, vivirlo a cabalidad. ¿Ve? Y en este tiempo que estamos ahorita mismo, que es un tiempo de gracia, ¿verdad? Es para que yo me introduzca en mi corazón, me vea lo más profundo y me haga propósitos, ¿verdad? Con mi vida. ¿Qué hay dentro de mí que Dios quiere que yo cambie, que yo deje a un lado, ¿verdad? Entonces, yo siento que la vida franciscana es hermosísima, sí, hermosísima, pero de mucha entrega, de mucho sacrificio, de mucha renuncia, ¿verdad? Por eso yo admiro a Francisco, admiro a los grandes santos, ¿verdad? Que han optado, ¿verdad? Por este caminar. Y le doy gracias a Dios por permitirme, ¿verdad? Permitirme llegar a este momento y viendo la vida de el hermano Pedro de San José Betancourt, ¿verdad? ¿Quién fue? ¿Verdad? ¿Quién fue él? Que es tan amado en Guatemala, ¿verdad? ¿Y de dónde llegó? De Italia, ¿verdad? Y todo eso es algo que me motiva, me anima y claro, hacer cada día un poquito, que creo que no logro mucho, pero un poquito, alcanzar o ir logrando, tratar de ir logrando lo que realmente Dios quiere por medio de San Francisco de Asís. Correcto, y animarnos a seguir adelante. Hemos agarrado el mejor camino, el camino franciscano. Yo creo que cada congregación dice lo mismo, pero yo creo que San Francisco es San Francisco. Ese santo se salió del guacal
hizo de las suyas y nos llevó a todos nosotros. Así es. Y también nosotros nos salimos del huacal y seguimos haciendo de las nuestras. Ahí a los hermanos y hermanas postulantes, sigan adelante. Este camino es bonito y Francisco es Francisco y los va a llevar por los lugares donde menos uno cree que va a pasar. Ánimo, vamos a terminar hasta aquí. Recemos todos, digamos todos la oración que hizo San Francisco ante el Cristo de San Damián. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Hemos estado reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo voy a mandar a los correos la presentación y encontré en línea el libro de Eloy Leclerc, ya es viejo, sabiduría de un pobre. También se los voy a enviar. Ese libro, a mi juicio, es uno de los mejores que yo leí de San Francisco, pero está mejor el nuevo. Está mejor el último que él ha hecho. Lo voy a buscar y también se lo voy a enviar. Bueno, ha sido un gusto y nos vemos en la próxima. Gracias.